Ella creía que por fin había encontrado un nuevo hogar, lleno de confort y cariño. Pero poco a poco, los gestos dulces comenzaron a esconder un silencio cruel. Cada objeto retirado de su cuarto era como borrar un pedazo de su historia. Y cuando el dolor físico se unió a la soledad, la verdad salió a la luz de forma avasalladora. Si esta historia te interesó, no te olvides de suscribirte al canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuando, doña Cecilia nunca imaginó que un día viviría en una casa tan grande y bonita como aquella. Durante 57 años de matrimonio con don Manuel, el departamento de 2 recámaras en la colonia Narvarte de la Ciudad de México había sido suficiente para criar a los 3 hijos, recibir a los nietos y guardar todas las memorias de una vida sencilla, pero repleta de amor. Cuando Manuel partió, dejando solo el eco de su voz en las paredes de aquel hogar, Cecilia sintió que parte de ella también se había ido. Los hijos se turnaban en las visitas, trayendo nietos, antojitos y la preocupación de dejarla sola en aquel departamento, que parecía crecer con cada día de ausencia. Fue el hijo de en medio, Leonardo, quien le hizo la invitación que lo cambiaría todo. Él había conseguido un puesto importante en una empresa multinacional de tecnología, y el éxito le había permitido comprar una casona en Polanco, una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México, con jardín, alberca y cuartos de sobra. Patricia, su esposa desde hacía 8 años, estuvo de acuerdo en que sería maravilloso tener a su suegra viviendo con ellos. Al fin y al cabo, doña Cecilia siempre había sido una mujer dulce, callada, de pocas palabras y mucha fe. No daría ningún problema. Cuando Leonardo le hizo la invitación, los ojos de Cecilia se llenaron de lágrimas. Era la primera vez desde la partida de Manuel que se sentía verdaderamente acogida. Sus otros 2 hijos vivían lejos, las visitas eran raras. Leonardo le ofrecía no solo un techo, sino la oportunidad de pertenecer a una familia de nuevo. La mudanza ocurrió un domingo soleado de marzo. Cecilia trajo consigo solo lo esencial, algo de ropa, sus rosarios, la Biblia gastada de tanto uso, con separadores en sus salmos preferidos, fotografías enmarcadas de Manuel y de los hijos en distintos momentos de la vida, el álbum de bodas con páginas amarillentas por el tiempo, y el viejo sillón de tela floreada donde solía sentarse todas las tardes para rezar el rosario y observar el movimiento de la calle por la ventana. Aquel sillón tenía casi 40 años. Manuel lo había comprado en una liquidación cuando Leonardo nació, y desde entonces había sido testigo de cada capítulo importante de esa familia. Leonardo insistió en contratar un camión de mudanzas, pero su madre se negó con una sonrisa tímida y la mirada baja. No era para tanto. Su vida cabía en unas pocas cajas de cartón, algunas bolsas de tela y un sillón descolorido que cargaba más recuerdos que peso. La casa nueva impresionó a Cecilia. Era moderna, con techos altos, ventanales enormes que dejaban entrar mucha luz natural y una vista a las montañas, y una decoración impecable firmada por Patricia, que era diseñadora de interiores. Todo era blanco, gris y beige. Líneas rectas, minimalismo, una sofisticación fría y distante. Nada de aquel desorden acogedor del departamento antiguo, donde cada objeto contaba una historia. Allí todo parecía salido de una revista. Bonito, pero impersonal. El cuarto preparado para Cecilia quedaba en la planta baja, con vista al jardín. Era espacioso, con baño privado y una cama king size. Patricia había elegido ropa de cama blanca y gris, almohadas de plumas, una lámpara de buró moderna. Todo nuevo, todo caro, todo sin ningún rastro de Cecilia. Patricia recibió a su suegra con abrazos y sonrisas. Había preparado una comida especial, arreglado el cuarto con sábanas nuevas y hasta había puesto un arreglo de flores frescas en el tocador. Cecilia agradeció, emocionada. Leonardo tomó la mano de su madre y le dijo con los ojos brillantes: «Usted se merece esto y mucho más, mamá. Aquí va a tener todo el confort que siempre nos dio». Los primeros días todo pareció perfecto. Cecilia se despertaba temprano, como siempre lo había hecho desde joven,
a las 5:30 de la mañana, cuando los primeros rayos de sol comenzaban a clarear el cielo de la Ciudad de México, y bajaba a preparar su café con leche, el mismo ritual de décadas. Patricia todavía dormía, así que la casa era solo suya en esas primeras horas de la mañana. El silencio era diferente al silencio del viejo departamento. Allí en Polanco era un silencio lujoso, interrumpido, solo por el canto de los pájaros en el jardín y el zumbido distante de los coches en la avenida. Después del café, se sentaba en la terraza trasera con su Biblia, las páginas delgadas entre sus dedos arrugados, y rezaba, agradeciendo por aquel nuevo comienzo, pidiendo protección para sus hijos, pidiendo que Manuel, desde donde estuviera, velara por todos. Leonardo salía temprano para el trabajo, a las 7:30, siempre impecable con su traje gris y su portafolio de piel, y regresaba tarde, cerca de las 10 de la noche, siempre cansado, siempre con el celular pegado a la oreja, pero feliz de ver a su madre bien instalada en su casa. Fue en la segunda semana que Cecilia notó el primer cambio. Al bajar para el desayuno, encontró a Patricia ya despierta, sentada en la mesa de la cocina con una taza de té verde y la tablet en la mano. La nuera sonrió con simpatía y comentó: «Doña Cecilia, me di cuenta de que se levanta muy temprano. No tiene que preocuparse por el desayuno. Le voy a pedir a Juana que prepare todo cuando llegue. ¿Puede dormir un poco más, aprovechar la comodidad de la casa?» Cecilia dudó. Dormir hasta tarde nunca había sido su costumbre. Despertar con el sol, preparar el café, era parte de su rutina desde hacía décadas. Pero no quiso contrariar. Agradeció con un gesto y subió de vuelta a su cuarto, sintiéndose extrañamente fuera de lugar. Juana, la trabajadora del hogar, llegaba todos los días a las 8 de la mañana en punto. Era una mujer de unos 40 años, delgada, bajita, de ojos atentos, color miel y pocas palabras. Tenía la piel marcada por el sol y las manos callosas de quien había trabajado toda la vida en el servicio doméstico. Trabajaba para Patricia desde hacía 3 años y conocía bien los gustos y exigencias de la patrona. Todo tenía que estar impecable, nada fuera de lugar, silencio absoluto cuando ella estaba trabajando en su oficina, discreción por encima de todo. Cuando le presentaron a doña Cecilia, Juana la saludó con respeto, tomando las manos de la señora entre las suyas, y de inmediato percibió en aquella mujer mayor algo familiar, el peso silencioso de quien aprendió a no molestar, a no ocupar espacio, a no hacer ruido. Lo reconocía porque era exactamente así como se sentía todos los días en esa casa. Juana vivía en Iztapalapa, al otro lado de la ciudad, y tomaba 2 camiones para llegar a Polanco. Tenía 2 hijos adolescentes, criados con sacrificio después de que su esposo la abandonara por otra mujer. Sabía lo que era depender de la buena voluntad de los patrones, tragarse humillaciones, sonreír cuando quería llorar. Por eso, cuando miraba a doña Cecilia, no solo veía a una señora mayor, sino que se veía a sí misma en algunos años, invisible, silenciada, tolerada. Las semanas siguientes trajeron otros pequeños cambios. A Cecilia le gustaba dejar la ventana del cuarto abierta durante el día para que se ventilara, pero Patricia sugirió con delicadeza que era mejor mantenerla cerrada por el polvo y los insectos. Cecilia aceptó. Solía ver la telenovela de la tarde en la sala, pero Patricia comentó que esa era la hora en que a ella le gustaba hacer sus llamadas de trabajo y necesitaba silencio. Cecilia pasó a verla en su cuarto. Le gustaba usar su sillón floreado en la terraza, pero Patricia mencionó que la tela desentonaba con la decoración de la casa y que sería mejor ponerlo en otro lugar. El sillón fue movido al cuarto, donde apenas cabía. Leonardo no se daba cuenta de nada. Llegaba tarde, exhausto de las juntas interminables, de los proyectos urgentes, de los viajes de negocios, cenaba rápidamente algo que Juana dejaba preparado o que Patricia pedía de restaurantes elegantes y subía a su oficina a resolver pendientes, responder correos, participar en videoconferencias con el equipo en Estados Unidos. Los fines de semana siempre había algún compromiso profesional o social,
reuniones con clientes importantes en restaurantes de la Condesa, cenas corporativas en penthouses de Santa Fe, viajes de trabajo a Monterrey y Guadalajara. Cuando se cruzaba con su madre, en los pasillos de la casa, siempre corriendo de un cuarto a otro, le preguntaba apurado, «¿Cómo está, mamá? ¿Necesita algo?». Cecilia respondía siempre con la misma sonrisa tímida y resignada, la mirada baja, las manos entrelazadas. «Todo bien, mi hijo. No te preocupes por mí. Ocúpate de tu trabajo, de tus cosas. Estoy muy bien aquí». Pero no todo estaba bien, y cada día que pasaba lo estaba menos. La verdadera transformación comenzó al final del primer mes, cuando Cecilia ya empezaba a sentirse menos como una invitada y más como parte de aquella casa. Bajó una mañana de 19 abril y encontró a Juana sacando su sillón del cuarto, cargándolo con dificultad por el pasillo. Patricia estaba a un lado, supervisando con los brazos cruzados y una expresión serena. Al ver a su suegra parada en la escalera, con su camisón de algodón y sus pantuflas gastadas, le explicó con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Doña Cecilia, este sillón está muy viejo y ocupa demasiado espacio en el cuarto. La tela está descolorida, pasada de moda y sinceramente devalúa el ambiente. Lo voy a mandar a retapizar, a cambiarle el relleno, a modernizarlo. Mientras tanto, puede usar las sillas de la terraza o el sofá de la sala. Va a ser mejor así, ya verá». Cecilia sintió que el corazón se le encogía como si alguien le estuviera apretando un nudo en el pecho. Aquel sillón no era solo un mueble, era mucho más que eso. Era el único pedazo de su antigua vida, de su verdadero hogar, que había traído consigo a ese lugar extraño y frío. Era donde Manuel solía sentarse a leer el periódico los domingos. Era donde ella amamantó a Leonardo cuando era bebé. Era donde había rezado por sus hijos en 1915, cada crisis, en cada dificultad. Era donde se sentaba a conversar con los recuerdos de Manuel, manteniendo viva su memoria a través de ese objeto simple. Era donde encontraba paz cuando todo lo demás parecía desmoronarse. Pero al mirar a Patricia, con esa sonrisa educada y esas palabras envueltas en un cariño falso, Cecilia no encontró fuerzas para discutir. Solo asintió con la cabeza, se tragó el llanto que le subía por la garganta y observó en silencio cómo se llevaban su sillón, llevándose con él un pedazo de su alma. Las sillas de la terraza eran de metal y madera bonitas pero duras, sin cojines, sin comodidad. Cecilia intentó sentarse allí para rezar, pero el dolor en la espalda y en la cadera, que ya la molestaba desde hacía años, empeoró. Se levantaba con dificultad, las manos temblorosas aferradas al brazo de la silla. Patricia observaba de lejos, pero no decía nada. Una tarde, Juana trajo discretamente un cojín pequeño y lo puso en la silla donde Cecilia solía sentarse. «La señora necesita apoyo», dijo en voz baja, casi como un secreto. Cecilia le agradeció con los ojos llorosos. Al día siguiente el cojín había desaparecido. Cuando Cecilia preguntó por él, Patricia respondió con naturalidad. «Ese cojín estaba manchado, doña Cecilia. Lo tiré. Le voy a comprar uno nuevo, no se preocupe». Pero el cojín nuevo nunca llegó. Cecilia comenzó a evitar sentarse. Pasaba más tiempo de pie, apoyada en el marco de la puerta o en la ventana, observando el jardín. El dolor se intensificaba día tras día. Por la noche, acostada en la cama, sentía cada músculo doler. Usaba una pomada que el médico le había recetado años atrás, un gel mentolado que le traía un alivio temporal. Guardaba el tubito azul en el cajón del tocador, junto a la Biblia. Cierta mañana, al despertar con un dolor fuerte, fue a buscar la pomada y no la encontró. Revolvió el cajón con manos temblorosas. Nada. Abrió el buró, buscó en el baño. Nada. La pomada había desaparecido. Bajó despacio y le preguntó a Juana en voz baja, «Juana, ¿has visto una pomada azul que dejo en el cajón?». Juana negó haberla visto y prometió buscarla. Cecilia no se atrevió a preguntarle a Patricia, simplemente regresó a su cuarto y soportó el dolor en silencio, con los ojos fijos en el techo y las lágrimas mojando la almohada. Juana, sin embargo, no era tonta.
Llevaba más de 20 años trabajando en casas y conocía bien las señales. Veía la forma en que doña Cecilia se levantaba apoyándose en las paredes. Percibía la expresión de dolor contenido en su rostro arrugado. Notaba cómo Patricia observaba cada movimiento de su suegra con una mirada fría y calculadora, siempre con una sonrisa en los labios, siempre con palabras dulces y gestos controlados. Un día, mientras arreglaba el cuarto de doña Cecilia, Juana encontró la pomada escondida en el fondo de un armario del baño, debajo de toallas que nadie usaba. Tomó el tubito, lo limpió y lo volvió a poner en el cajón del tocador. No le dijo nada a nadie. Esa noche, doña Cecilia encontró la pomada y sus ojos se llenaron de lágrimas. Alguien todavía se preocupaba, pero al día siguiente, la pomada desapareció de nuevo. Cecilia comenzó a entender que aquello no era coincidencia. Era algo mucho peor. Era deliberado, era silencioso, era invisible para todos, menos para ella y para Juana. Leonardo viajó por trabajo a Monterrey y estaría fuera una semana. Patricia aprovechó la ausencia de su esposo para intensificar el control. Las comidas de doña Cecilia pasaron a servirse en horarios fijos, sin margen para variaciones. Nada de picar entre comidas, nada de desayunar tarde. «Disciplina», decía Patricia con una sonrisa. «Es importante para la salud de la señora». Cecilia adelgazaba, no por falta de comida, sino por falta de ganas. La casa que debía ser un refugio se había convertido en una prisión sofisticada, donde cada movimiento era vigilado, cada queja era silenciada, cada malestar era minimizado. Y lo peor de todo, su hijo no veía nada. «¿Te está gustando esta historia? Cuéntame qué opinas y cómo crees que terminará». Juana, sin embargo, no. Era tonta. Llevaba más de 20 años trabajando en casas, desde los 16 años cuando tuvo que dejar la escuela para ayudar a su familia. Conocía bien las señales de lo que veía suceder allí, en esa casa aparentemente perfecta de Polanco. Reconocía el sufrimiento silencioso, porque ella misma ya había pasado por situaciones parecidas en otros empleos, en otras casas grandes y elegantes, con otras patronas que ejercían su poder a través de pequeñas crueldades disfrazadas de cuidado y preocupación. Ya había trabajado para familias donde la anciana de la casa era tratada como un mueble incómodo, tolerada pero no amada, alimentada pero no nutrida. Veía la forma en que doña Cecilia se levantaba por la mañana, siempre demasiado despacio, apoyándose primero en las paredes, luego en los muebles, la mano siempre en la espalda baja, como si intentara sostener algo que se estaba partiendo por dentro, el rostro contraído de dolor, incluso cuando intentaba sonreír. Percibía la expresión de dolor contenido en el rostro arrugado, en los ojos que ya no brillaban, como en los primeros días, cuando llegó llena de esperanza. Notaba cómo Patricia observaba cada movimiento de su suegra con una mirada fría y calculadora, depredadora estudiando a su presa, siempre con una sonrisa en los labios cuando alguien miraba, siempre con palabras dulces que escondían veneno, siempre con gestos controlados que parecían cariñosos, pero eran profundamente crueles cuando se miraba con atención. Fue durante la tarde de un jueves lluvioso de mayo que Juana decidió actuar. Patricia había salido a un compromiso en el centro de la ciudad, por la zona de la Condesa, algo relacionado con un cliente nuevo de su despacho de diseño que quería remodelar un penthouse. Dijo que regresaría hasta el final de la tarde. La casa estaba en silencio, solo con el sonido distante del tic-tac del reloj antiguo de la sala y el canto melancólico de los pájaros en el jardín, amortiguados por la lluvia fina que caía afuera. Juana subió al segundo piso, pisando despacio los escalones de mármol para no hacer ruido, donde estaba el closet de Patricia, un espacio amplio y lujoso, más grande que la sala del departamento donde Juana vivía con sus hijos, lleno de ropa de diseñador organizada por colores y temporadas, zapatos importados alineados como soldaditos en estantes especiales, bolsas caras de marcas famosas guardadas en nichos iluminados con pequeñas luces empotradas. Al fondo del closet había un armario grande de madera oscura cerrado con llave, donde Patricia guardaba documentos importantes,
joyas que no usaba con frecuencia y otros objetos personales que prefería mantener lejos de ojos curiosos. Juana sabía dónde estaba la llave porque ya había visto a Patricia tomarla varias veces, dentro de una cajita de porcelana pintada a mano que estaba en el tocador de la recámara principal. Con el corazón latiéndole fuerte y las manos sudando, Juana abrió el armario y encontró lo que buscaba. Allí estaba la pomada de doña Cecilia, escondida detrás de carpetas y papeles viejos, junto con el cojín pequeño que había desaparecido de la terraza. También había otras cosas, fotografías de doña Cecilia que solían estar expuestas en el librero de la sala, un chal de lana que la señora usaba en las noches frías, incluso el libro de recetas escrito a mano que había pertenecido a la difunta suegra de Patricia y que a Cecilia le gustaba hojear recordando los platillos que preparaba para la familia. Juana tomó la pomada, cerró el armario, volvió a poner la llave en su lugar y bajó rápidamente. Encontró a doña Cecilia sentada en la cama de su cuarto, con las piernas estiradas y las manos presionando la espalda baja. La señora levantó la vista cuando Juana entró, y en esa mirada había tanta tristeza que la empleada sintió un nudo en el pecho. «Doña Cecilia, encontré su pomada», dijo Juana en voz baja, cerrando la puerta detrás de sí y revisando el pasillo para asegurarse de que no hubiera nadie. Estaba en el armario de arriba, escondida en el fondo, debajo de un montón de papeles viejos. Necesita usarla, se ve que tiene mucho dolor, se le nota en la cara. Cecilia tomó el tubito con manos temblorosas, que ya no tenían la firmeza de antes. Apretó el plástico contra su pecho como si fuera un tesoro, y sus ojos se llenaron de lágrimas que escurrieron lentamente por sus mejillas arrugadas. «Gracias, Juana. Muchas gracias de verdad. No sabes cuánto significa esto para mí. Pero, ¿cómo llegó hasta allá arriba? Juraría que la había dejado aquí en el cajón, bien guardadita». Juana dudó, mordiéndose el labio inferior. Quería decir la verdad, gritar que aquello no era ningún accidente, que era todo a propósito, planeado, cruel. Quería decir que Patricia lo estaba haciendo intencionalmente, que estaba sistemáticamente retirando todo lo que le trajera confort o alivio a doña Cecilia, que estaba transformando esa casa en un lugar de sufrimiento disfrazado. Pero tenía miedo. Miedo de perder el empleo que mantenía a sus 2 hijos adolescentes, miedo de ser acusada de mentirosa o de estar inventando chismes, miedo de causar un problema mayor que no podría controlar. Así que solo dijo con voz suave: «No sé bien, doña Cecilia. Tal vez la guardaron ahí por error, a lo mejor alguien la encontró y la puso en el lugar equivocado. Pero voy a estar al pendiente. Le prometo que voy a cuidar que no vuelva a pasar». Pero volvió a pasar, y otra vez, y otra vez. Cada vez que Juana reponía la pomada en el cajón de doña Cecilia, desaparecía al día siguiente. Cada vez que Juana ponía un cojín en la silla de la terraza, se esfumaba misteriosamente. Patricia mantenía el control absoluto sobre cada detalle de esa casa, y especialmente sobre el confort de su suegra. Leonardo viajó a Monterrey en la segunda semana de mayo y estaría ausente por 10 días. Tenía una serie de reuniones importantes con inversionistas internacionales y no podía regresar antes. Llamó a casa todas las noches, siempre apurado, siempre con ruido de restaurantes u hoteles de fondo. «¿Cómo está todo por allá, Patricia? ¿Y mi mamá? ¿Está bien?» Patricia respondía con voz dulce y tranquilizadora. «Todo perfecto, amor. Tu mamá está bien, comiendo bien, descansando. No te preocupes. Concéntrate en tu trabajo». Pero la realidad era muy diferente. Con Leonardo lejos, Patricia intensificó el control. Las comidas de doña Cecilia pasaron a servirse en horarios aún más rígidos. Desayuno a las 8 en punto, comida al mediodía, cena a las 7 de la noche. Nada de picar. Entre comidas, nada de pedir algo diferente a lo que estaba preparado. «La disciplina», decía Patricia con esa sonrisa helada, «es fundamental para la salud de una persona de su edad, doña Cecilia. Necesita una rutina». Cecilia obedecía en silencio. Comía sin ganas, masticando despacio,
sintiendo cada bocado bajar con dificultad por su garganta apretada. Adelgazaba a ojos vistas. La ropa le quedaba holgada, los hombros más encorvados, el rostro más hundido. Juana observaba todo con creciente preocupación e impotencia. Fue durante esa semana que sucedió lo peor. Doña Cecilia despertó una madrugada con un dolor terrible en la columna, un dolor que se irradiaba por las piernas y le impedía moverse. Se quedó acostada, gimiendo bajito, las lágrimas escurriendo por las comisuras de los ojos. Cuando Juana llegó por la mañana, encontró a la señora todavía en la cama, pálida, con el cuerpo rígido de dolor. «Doña Cecilia, necesita ir al médico», dijo Juana alarmada. «Voy a llamar a la señora Patricia». «No, no», murmuró Cecilia con dificultad. «No quiero molestar, ya se me pasará». Pero Juana insistió y fue a llamar a Patricia, que estaba en el gimnasio privado que mantenía en el segundo piso de la casa, corriendo en la caminadora con audífonos. Cuando Juana tocó la puerta y le explicó la situación, Patricia apagó la caminadora y se secó el sudor del rostro con una toalla blanca. Su cara no demostraba preocupación, solo una ligera irritación. «Juana, mi suegra es una persona mayor. Las personas mayores sienten dolores. Es normal», dijo Patricia con frialdad. «Solo se está haciendo la víctima para llamar la atención. Siempre pasa cuando mi esposo viaja. Ya me di cuenta de ese patrón. Pero, señora Patricia, de verdad está muy mal. Ni siquiera puede levantarse». Patricia suspiró como si estuviera lidiando con una niña terca. «Está bien, voy a ver». Subió al cuarto de Cecilia, miró rápidamente a su suegra acostada y dijo con voz calmada y controlada: «Doña Cecilia, tiene que hacer un esfuerzo. Quedarse acostada todo el día solo va a empeorar las cosas. Le voy a pedir a Juana que la ayude a levantarse y a dar una vuelta por la casa. El movimiento es la mejor medicina». «Pero no puedo», susurró Cecilia, con la voz entrecortada. «Me duele mucho». Patricia sonrió, pero era una sonrisa sin calidez. «Doña Cecilia, con todo respeto, tiene que dejar esa actitud. Mi esposo trabaja muchísimo para darnos confort a todos. No es justo que regrese de viaje y la encuentre así, victimizándose. Eso cansa, ¿sabe? Cansa a todo el mundo». Cecilia cerró los ojos, sintiendo las palabras cortar más profundo que cualquier dolor físico. Sintió vergüenza, humillación, soledad. Asintió con la cabeza y, con la ayuda de Juana, logró sentarse al borde de la cama. Cada movimiento era una tortura, pero ya no se quejó. Solo se tragó los gemidos e intentó sonreír para no desagradar. Juana ayudó a doña Cecilia a vestirse, a lavarse la cara, a bajar para el desayuno. La señora comió poco, las manos temblando al sostener la taza. Patricia observaba de lejos, sentada en el sofá con la tablet, sin decir nada, solo vigilando. Esa tarde, mientras Patricia estaba en su oficina en una videoconferencia, Juana se sentó junto a doña Cecilia en la terraza. La señora estaba en una de las sillas duras, el cuerpo tenso, el rostro contraído. Juana le tomó la mano y le dijo bajito: «Doña Cecilia, tiene que contarle a su hijo lo que está pasando aquí». Cecilia negó con la cabeza lentamente. «No me va a creer. Va a pensar que estoy inventando. Patricia es muy lista, Juana. Nunca deja rastros. Todo lo que hace parece cuidado, parece preocupación. ¿Cómo lo voy a probar?». Juana le apretó la mano. «Yo puedo contarlo. Yo vi todo. Vi la pomada escondida. Vi los cojines desaparecer. Vi cómo la trata». Cecilia miró a Juana con gratitud y tristeza. «Si haces eso, te va a correr. Y tú necesitas este trabajo, necesitas mantener a tus hijos. No voy a dejar que te perjudiques por mi culpa». Las dos mujeres se quedaron allí, de la mano, en un silencio compartido, dos almas cansadas tratando de sobrevivir, en una casa que parecía hermosa por fuera, pero escondía crueldad por dentro. Leonardo regresó de Monterrey un viernes por la noche, llegando cerca de las 9. El vuelo se había retrasado por el mal tiempo, y él estaba especialmente cansado después de 10 días intensos de reuniones, presentaciones, cenas de negocios
y noches mal dormidas en un cuarto de hotel. Entró a casa con la maleta pesada, la corbata floja, la barba por hacer, cansado pero animado por estar finalmente de vuelta en su hogar, con su familia. Patricia lo recibió en la puerta con un abrazo apretado y un beso largo como si lo hubiera extrañado mucho. Ella estaba impecable, como siempre, con un vestido elegante, maquillaje perfecto, un perfume suave. La casa también estaba impecable, cada objeto en su lugar, como siempre. La cena lista en la mesa puesta con velas y copas de vino, música ambiental sonando bajito en el equipo de sonido de la sala, velas aromáticas perfumando el aire con olor a lavanda y vainilla. ¿Y mi mamá? ¿Cómo está? Fue su primera pregunta en cuanto se separó del abrazo, mirando a su alrededor, como si esperara ver a doña Cecilia aparecer en la sala para recibirlo. «Está bien, amor, durmiendo temprano como últimamente», respondió Patricia con absoluta naturalidad, como si no pasara nada. «Ya sabes, la edad llega y se cansa cada vez más fácil. Hoy estaba particularmente cansada. Cenó más temprano y se subió a su cuarto luego. Preferí dejarla descansar». Leonardo asintió, aceptando la explicación sin cuestionar, sin desconfiar. Al fin y al cabo, Patricia siempre había cuidado tan bien de todo durante sus ausencias. Leonardo subió a ver a su madre, tocó suavemente la puerta y entró. Cecilia estaba acostada, de lado, de espaldas a la puerta. Oyó la voz de su hijo y se giró lentamente. Cuando lo vio, sus ojos se iluminaron por un breve instante, pero pronto volvieron a esa expresión de cansancio y resignación. «Mamá, ¿cómo está?» «La extrañé», dijo Leonardo, sentándose al borde de la cama. «Estoy bien, mi hijo, bien. ¿Cómo te fue en el viaje?» Conversaron por unos minutos. Leonardo le contó sobre las reuniones, los nuevos proyectos, las oportunidades que estaban surgiendo. Cecilia escuchaba y sonreía, haciendo las preguntas correctas, demostrando un interés genuino, pero Leonardo, absorto en sus propias historias, no se dio cuenta de lo mucho más delgada que estaba su madre, de lo hundidos y sin vida que parecían sus ojos, de lo débil y temblorosa que salía su voz. Cuando se levantó para irse, ajustándose el reloj en la muñeca, Cecilia casi dijo algo. Sintió las palabras subirle por la garganta como un grito atrapado durante semanas. Abrió la boca, las palabras en la punta de la lengua temblando por salir. «Mi hijo, necesito contarte lo que está pasando. Necesito decirte que no estoy bien, que tengo miedo, que tu esposa no es quien tú crees que es». Pero entonces recordó las palabras heladas de Patricia resonando en su mente. «Eso cansa a todo el mundo. Te estás victimizando. Mi esposo trabaja demasiado para aguantar este tipo de comportamiento». Y tuvo miedo. Miedo de que no le creyeran, miedo de que la llamaran loca o senil, miedo de causar un problema en el matrimonio de su hijo, miedo de perder el único lugar que aún tenía en el mundo. Cerró la boca lentamente y solo dijo con una sonrisa débil que no alcanzaba sus ojos: «Duerme bien, mi amor. Qué bueno que ya regresaste. Te extrañé». Leonardo salió del cuarto, cerró la puerta con cuidado para no hacer ruido, y bajó la escalera de mármol para cenar con la esposa que lo esperaba, hermosa y sonriente. Cecilia se quedó allí, sola en la oscuridad del cuarto demasiado grande, escuchando sus pasos alejarse por el pasillo, sintiendo el peso aplastante de la soledad apretarle el pecho hasta doler más que cualquier dolor físico. Se giró de lado en la cama, abrazó la almohada y lloró en silencio, como había aprendido a hacer para no molestar a nadie. Los días siguientes trajeron una rutina cada vez más sofocante y opresiva para doña Cecilia. Leonardo había vuelto al trabajo con la misma intensidad de antes del viaje, quizá incluso mayor, porque los proyectos que había presentado a los inversionistas en Monterrey habían sido aprobados con entusiasmo y ahora necesitaba ponerlos en práctica, coordinando equipos, gestionando plazos ajustados, lidiando con la presión de demostrar que merecía la confianza depositada en él. Salía cada vez más temprano de casa, a veces antes de las 7 de la mañana, y regresaba cada vez más tarde, frecuentemente después de las 11 de la noche.
Algunos días ni siquiera cenaba en casa, resolviendo todo con sándwiches apurados en la oficina o en reuniones que se extendían hasta la madrugada en restaurantes de la Condesa con clientes importantes. Cuando estaba en casa, traía el trabajo consigo, pegado al celular, respondiendo correos, participando en videoconferencias, siempre dividido entre 1000 demandas simultáneas. Patricia continuaba con su sonrisa impecable, sus gestos precisos y calculados, su crueldad refinada, disfrazada de celo y preocupación. Cecilia ya no se reconocía a sí misma cuando se miraba en el espejo empañado del baño en las mañanas difíciles. El rostro que la miraba de vuelta era de una extraña, alguien que parecía haber envejecido 10 años en pocos meses. Tenía el rostro hundido, con surcos profundos, las mejillas chupadas que hacían destacar los huesos de la cara, los ojos sin vida hundidos en órbitas oscuras. Había perdido más de 10 kilos desde que llegó a esa casa, hacía casi 3 meses, llena de esperanza y gratitud. La ropa que había traído colgaba de su cuerpo cada vez más delgado, como trapos olvidados en un gancho viejo. Sus brazos parecían ramitas frágiles a punto de quebrarse. Las manos le temblaban constantemente por la debilidad, el dolor, el miedo. El dolor en la espalda y la cadera se había convertido en una compañera constante e implacable, una presencia que nunca la abandonaba, ni siquiera cuando lograba finalmente dormir, por unas pocas horas inquietas, antes de despertar de nuevo con todo el cuerpo adolorido. Fue un lunes frío de junio, de esas mañanas en que la Ciudad de México amanece con neblina cubriendo las montañas, que todo comenzó a escalar hacia algo aún peor y más desesperado. Cecilia despertó con el primer rayo de sol atravesando la cortina y no pudo levantarse de la cama. Literalmente, no pudo mover el cuerpo. Intentó girarse de lado como hacía todas las mañanas, pero el dolor que explotó en su columna fue tan intenso, tan avasallador, que la dejó completamente paralizada, jadeando, con el corazón disparado en el pecho y una sensación de pánico subiéndole por la garganta. Lo intentó de nuevo, reuniendo todas las fuerzas que aún le quedaban en ese cuerpo castigado, tensionando los músculos, rezando bajito para lograrlo. Nada. El cuerpo simplemente no obedecía las órdenes del cerebro. Era como si sus huesos se hubieran transformado en vidrio a punto de estallar al menor movimiento, como si cada vértebra estuviera siendo prensada por un peso invisible e insoportable. Se quedó allí acostada, mirando el techo, sintiendo las lágrimas escurrir por el rabillo de los ojos. Oyó los pasos de Patricia en el pasillo. Intentó llamar, pero la voz le salió demasiado débil. Esperó. Juana llegaría en media hora. Quizá podría aguantar hasta entonces. Pero Patricia abrió la puerta del cuarto. Estaba vestida con ropa de gimnasio, el cabello recogido en una cola de caballo perfecta, la piel brillando por productos caros. Miró a Cecilia en la cama y frunció el ceño. «Doña Cecilia, ya son casi las 9. ¿Todavía no se levanta?» «Lo intenté», susurró Cecilia. «Pero no puedo. El dolor está muy fuerte hoy». Patricia suspiró profundamente, ese suspiro de quien está lidiando con alguien extremadamente inconveniente. Caminó hacia la ventana y abrió las cortinas con un gesto brusco, dejando que la luz fuerte del sol de la mañana invadiera el cuarto. «Doña Cecilia, esto ya rebasó los límites. Se está rindiendo al dolor, se está dejando dominar por él. Necesita tener fuerza de voluntad». «Pero de verdad no puedo», repitió Cecilia, con la voz entrecortada. «Siento como si mi cuerpo estuviera roto». Patricia se acercó a la cama, se cruzó de brazos y miró a su suegra con una expresión que mezclaba impaciencia y algo que parecía desprecio. «Doña Cecilia, voy a ser sincera con usted porque alguien tiene que serlo. Este comportamiento está afectando a toda la casa. Mi esposo está estresado con el trabajo, llega a casa cansado y todavía tiene que preocuparse por usted. Yo también estoy cansada. Cuidar de una persona que no quiere ayudarse es agotador». Cecilia sintió cada palabra como una puñalada. «Yo no quiero dar problemas, le juro que no quiero».
Entonces levántese de esa cama. Ahora. Voy a contar hasta 3. Si no se levanta, voy a tener que hablar seriamente con mi esposo sobre otras alternativas. Otras alternativas. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una amenaza concreta. Cecilia entendió perfectamente. Estaba siendo amenazada con ser enviada a otro lugar, quizá a una casa de reposo, quizá de vuelta al departamento vacío donde viviría sola hasta que ya no pudiera más. El miedo superó al dolor por un instante. Con un esfuerzo sobrehumano, puso la mano en el borde de la cama e intentó erguirse. El cuerpo protestó, cada músculo gritando. Logró sentarse al borde de la cama, el rostro blanco de dolor, un sudor frío corriéndole por la frente. Listo. Ve cómo puede cuando... ¿Quiere? Dijo Patricia con una sonrisa fría. Ahora vístase y baje a desayunar. Juana ya debe estar por llegar. Patricia salió del cuarto y cerró la puerta. Cecilia se quedó sentada al borde de la cama, temblando por completo, sintiendo que algo dentro de ella se había roto definitivamente. No era solo el cuerpo lo que dolía, era el alma, era la dignidad, era todo. Juana llegó minutos después y encontró a doña Cecilia todavía sentada al borde de la cama, vestida solo con el camisón, llorando en silencio. Corrió hacia ella. «Doña Cecilia, ¿qué pasó?» Cecilia no pudo responder. Solo se arrojó a los brazos de Juana y lloró, sollozando como una niña perdida. Juana abrazó a esa señora frágil, sintiendo la rabia crecer dentro de su pecho. Aquello no podía continuar. No podía. La voy a ayudar a vestirse y a desayunar. Después le voy a llamar a su hijo, dijo Juana con determinación. No, por favor. No me va a creer. Iba a empeorar todo. Pero Juana ya había tomado su decisión. Mientras ayudaba a doña Cecilia a vestirse, a bajar las escaleras con cuidado, a sentarse en la mesa del desayuno, planeaba mentalmente cómo lo haría. Ya no podía ser cómplice de aquello a través del silencio. Después del desayuno, Patricia salió a un compromiso. Dijo que regresaría hasta el final de la tarde. En cuanto su coche desapareció por el portón, Juana tomó su celular y buscó el número de Leonardo. Tenía el contacto porque a veces necesitaba avisarle sobre cosas de la casa cuando Patricia no estaba disponible. Llamó. El teléfono sonó varias veces hasta que entró el buzón de voz. Intentó de nuevo. Nada. Leonardo debía estar en una junta. Juana dejó un recado. «Licenciado Leonardo», habla Juana. «Por favor, necesito hablar con usted sobre doña Cecilia. Es urgente. Márcame en cuanto pueda». Pero Leonardo no devolvió la llamada. Estaba en una presentación importante para inversionistas extranjeros y el celular se había quedado en silencio dentro de su portafolio. Cuando finalmente vio las llamadas perdidas y escuchó el recado, ya era el final de la tarde. Le pareció extraño, pero pensó que tal vez era algo simple, alguna consulta médica que su madre necesitaba programar. Llamaría después de cenar. Esa noche Leonardo llegó a casa y encontró una cena especial preparada. Patricia estaba radiante, con un vestido nuevo, maquillaje impecable. Había preparado su platillo favorito. Había abierto un vino caro, había puesto música. Estaba celebrando algo. «¿Qué pasa?», preguntó Leonardo sonriendo. «Conseguí el contrato de ese penthouse en Santa Fe, el que estaba negociando desde hace meses», dijo ella saltando animada. «Va a ser el proyecto más grande de mi despacho. Estoy tan feliz». Leonardo abrazó a su esposa, feliz por ella, orgulloso. Cenaron conversando sobre el proyecto, sobre las ideas que ella tenía, sobre cómo aquello podría catapultar su carrera. La llamada de Juana fue completamente olvidada. Mientras tanto, doña Cecilia cenó sola en su cuarto, en una bandeja que Juana le llevó. Comió poco como siempre. Juana se sentó a su lado y le tomó la mano. Intenté llamarle a su hijo, pero no contestó. «Voy a intentar de nuevo mañana». Cecilia negó con la cabeza. «No tiene caso, Juana. No va a escuchar. Está muy ocupado, muy metido en su vida. Y lo entiendo. Trabaja tanto, merece ser feliz. No quiero ser un peso». «Usted no es un peso.
Usted es su madre, tiene derecho a ser cuidada con dignidad. Pero Cecilia ya se había rendido. Esa conversación con Patricia por la mañana había roto algo dentro de ella. La amenaza de ser enviada a otro lugar, de perder incluso ese sitio que, a pesar de todo, seguía siendo donde vivía su hijo, era demasiado para soportar. La semana siguiente, la situación empeoró aún más. Cecilia comenzó a tener dificultades para comer. Ya no podía bajar para las comidas, así que comía en su cuarto, siempre en pequeñas porciones que Juana le llevaba a escondidas de Patricia, porque la patrona insistía en que su suegra debía bajar y comer en la mesa como una persona normal. Un día Patricia subió al cuarto a la hora de la comida, cerca del mediodía, y encontró a Cecilia acostada en la cama a oscuras porque las cortinas estaban cerradas. No trajo la bandeja de comida que Cecilia esperaba ansiosamente, aún sabiendo que no tendría mucha hambre. En lugar de eso, se sentó calmadamente en la silla de madera junto a la cama, cruzó las piernas con elegancia, se acomodó el cabello rubio impecable detrás de la oreja y comenzó a hablar con voz calmada, casi hipnótica, cada palabra elegida con cuidado, como un depredador que sabe exactamente dónde atacar para causar el máximo daño. Doña Cecilia, necesitamos tener una conversación seria y honesta, de mujer a mujer. ¿Ya se ha puesto a pensar con sinceridad que tal vez esta casa no sea el mejor lugar para usted en este momento de su vida? ¿Que tal vez usted necesitaría cuidados más especializados, más profesionales, de los que yo puedo ofrecer aquí? Cecilia giró el rostro lentamente hacia Patricia, los ojos desorbitados de puro miedo instintivo, el corazón acelerándose peligrosamente en su pecho. ¿Qué es exactamente lo que me está queriendo decir? Patricia suspiró como si estuviera explicando algo obvio a alguien terco. Estoy diciendo, doña Cecilia, que existen lugares muy buenos ahí muy cómodos y bien equipados, donde personas de su edad y en su condición reciben cuidado profesional las 24 horas del día. Médicos disponibles, enfermeras capacitadas, fisioterapeutas, nutriólogos, todo lo que usted necesita. ¿No sería mejor para usted estar en un ambiente así, preparado específicamente para sus necesidades? Me está queriendo mandar a un asilo, susurró Cecilia, la voz temblando tanto como las manos que se aferraban a la sábana, el mundo girando a su alrededor, todas sus peores ansiedades materializándose en esa conversación. Patricia hizo una mueca de desaprobación, como si Cecilia hubiera dicho algo grosero. No es un asilo, doña Cecilia, por el amor de Dios. ¡Qué palabra tan horrible y anticuada! Son residencias para adultos mayores, lugares hermosos con jardines, actividades, asistencia completa. Y sinceramente, pensando bien en toda esta situación, creo que sería lo mejor para todos los involucrados. Para usted, que finalmente tendría el cuidado médico adecuado que obviamente necesita. Para mi esposo, que no tendría que preocuparse tanto y dividirse entre tantas responsabilidades. Y para mí también, que podría enfocarme totalmente en mi trabajo, en mi despacho que está creciendo, sin tener que administrar constantemente una casa con tantas necesidades especiales y tan complejas. Cecilia cerró los ojos. Las lágrimas escurrieron por sus sienes. Por favor, no me mande a otro lado. Le prometo que voy a mejorar. Voy a tratar de no molestar. Patricia se levantó, se alisó la falda y caminó hacia la puerta. Entonces necesitamos ver un cambio real, doña Cecilia, porque de verdad no sé por cuánto tiempo más podré mantener esta situación. Salió del cuarto dejando a Cecilia destrozada. La anciana se giró boca abajo en la almohada y lloró hasta que no le quedaron más lágrimas. Sentía que estaba siendo lentamente borrada, silenciada, eliminada. Y lo peor, no había nada que pudiera hacer. Juana, que había escuchado parte de la conversación desde el pasillo, entró al cuarto en cuanto Patricia bajó. Abrazó a doña Cecilia y tomó una decisión. No importaba lo que pasara con su empleo, no importaba si Patricia la corría. Iba a hacer que Leonardo viera la verdad, aunque fuera lo último que hiciera en esa casa. Juana esperó el momento adecuado. Sabía que necesitaba actuar con inteligencia, no por impulso.
Durante 3 días observó los horarios de Leonardo, anotó mentalmente cuándo llegaba, por dónde pasaba, cuándo tenía unos minutos libres. Finalmente, un miércoles, vio la oportunidad que esperaba. Leonardo llegó a casa más temprano de lo normal, cerca de las 6 de la tarde, porque una junta se había cancelado de último momento. Patricia no estaba. Había ido a su oficina a buscar muestras de telas para un cliente. La casa estaba en silencio. Juana escuchó el coche entrando en la cochera y respiró hondo. Era ahora o nunca. «Licenciado Leonardo, ¿puedo hablar con usted un momento?», dijo ella, apareciendo en la puerta de la cochera antes de que él pudiera entrar a la casa. Leonardo, que estaba tomando su portafolio del asiento trasero del coche, se giró sorprendido. «Claro, Juana. ¿Pasó algo?». «Es sobre doña Cecilia, señor. Necesito que vea algo. Por favor». Había algo en el tono de voz de Juana que hizo que Leonardo se detuviera y prestara atención de verdad. Una urgencia, una desesperación contenida. Cerró la puerta del coche y siguió a la empleada hacia adentro de la casa, subiendo las escaleras hasta el cuarto de su madre. Cuando Leonardo abrió la puerta del cuarto, tardó unos segundos en procesar lo que veía. Doña Cecilia estaba de pie junto a la cama, apoyada en el buró, el cuerpo encorvado en un ángulo doloroso, las piernas temblándole visiblemente. Tenía el rostro pálido como el papel, cubierto de sudor. Intentaba desesperadamente alcanzar la cama para acostarse, pero cada movimiento parecía una agonía insoportable. «¡Mamá!». Leonardo corrió hacia ella, sosteniéndola por los brazos. «¿Qué está pasando? ¿Por qué está así?». Cecilia miró a su hijo y en sus ojos había algo que le partió el corazón. No era solo dolor físico, era humillación, era miedo, era la súplica silenciosa de quien ha perdido la voz de tanto gritar sin ser escuchada. «Estoy tratando de acostarme, mi hijo, pero me duele mucho. No puedo doblar la espalda para sentarme en la cama». Leonardo la ayudó con cuidado a acostarse, alarmado por lo poco que pesaba, como si estuviera sosteniendo un pajarito. «¿Dónde está su pomada? ¿Esa que le recetó el doctor?». Cecilia dudó. Leonardo miró a Juana, que estaba parada en la puerta. La empleada dio un paso al frente. «La pomada desaparece, licenciado Leonardo. Cada vez que la repongo, se vuelve a perder. Los cojines que pongo en las sillas para que doña Cecilia se siente también desaparecen». El sillón de ella nunca regresó del retapizado que la señora Patricia dijo. «¿Qué le iba a hacer?». Leonardo frunció el ceño. «¿Cómo que desaparecen?». Juana respiró hondo. Era el momento de la verdad. «Yo encontré las cosas escondidas en el closet, señor. En el armario con llave. La pomada, los cojines, hasta fotografías que eran de doña Cecilia. Yo las repongo, pero vuelven a desaparecer». Leonardo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Miró a su madre. «Mamá, ¿eso es verdad?». Cecilia cerró los ojos. Las lágrimas escurrieron. «No quería preocuparte. Trabajas tanto, siempre estás cansado. Y ella es tu esposa. No quería causar un problema entre ustedes». «¿Qué tipo de problema, mamá? ¿Qué más está pasando que yo no sé?». Fue como si una presa se rompiera. Todo comenzó a salir. Cecilia contó sobre las sillas duras sin cojines, sobre ser forzada a levantarse cuando no podía, sobre las amenazas veladas de ser enviada a un asilo, sobre los comentarios crueles disfrazados de preocupación, sobre sentirse invisible e indeseada en la propia casa de su hijo. Leonardo escuchaba y con cada palabra sentía la rabia crecer dentro de él, mezclada con una culpa devastadora. ¿Cómo había sido tan ciego? ¿Cómo no se había dado cuenta de nada? Juana añadió detalles que había presenciado. El día que Patricia forzó a doña Cecilia a levantarse de la cama, cuando literalmente no podía moverse. Las comidas controladas. El aislamiento. Todo hecho de manera sutil, siempre cuando Leonardo no estaba, siempre con palabras que parecían cuidado, pero eran pura crueldad. Leonardo se levantó, el rostro rojo de ira contenida. «Quédense aquí. Ahorita vuelvo». Bajó las escaleras rápidamente y fue directo al segundo piso, al closet de Patricia. Tomó la llave de la cajita de porcelana,
Abrió el armario cerrado con llave y allí estaba todo: la pomada, 3 cojines, fotografías enmarcadas, el chal de su madre. Todo escondido, cuidadosamente removido de la vida de Cecilia. En ese momento, escuchó el ruido del coche de Patricia entrando en la cochera. Leonardo tomó la pomada y uno de los cojines y bajó. Patricia entró por la puerta de la cocina, sonriente, cargando muestras de tela. «Amor, llegaste temprano. ¡Qué buena sorpresa!», dijo ella yendo a besarlo. Leonardo dio un paso atrás. Patricia se detuvo, percibiendo que algo andaba mal. «¿Qué pasa? ¿Sucedió algo?». Leonardo levantó la pomada y el cojín frente a ella como pruebas irrefutables. Patricia tardó unos segundos en entender. Cuando lo hizo, cuando se dio cuenta de que había sido descubierta, la sonrisa desapareció de su rostro como si hubiera sido borrada por una mano invisible. La máscara comenzó a agrietarse. «Leonardo, puedo explicarlo», dijo ella, la voz todavía intentando mantener ese tono dulce y controlado que siempre usaba. «Explícalo entonces», dijo Leonardo, la voz baja pero cargada de una ira fría que Patricia nunca le había visto. «Explica por qué la pomada de mi mamá, que alivia su dolor insoportable, estaba escondida en tu armario con llave. Explica por qué ella está allá arriba, en este preciso momento, sin poder moverse de tanto dolor. Explica por qué mi mamá ha adelgazado más de 10 kilos, prácticamente ha desaparecido, desde que llegó a esta casa hace 3 meses. Explica por qué la empleada tuvo que mostrarme lo que está pasando, porque tú te encargaste de esconderlo todo de mí. Explica todo eso, Patricia, estoy esperando». Patricia intentó mantener la compostura, se acomodó el cabello nerviosamente, buscó las palabras correctas. «Leonardo, no entiendes la situación como realmente es. Tu mamá es una manipuladora. Tú no lo ves, pero yo lo veo todos los días. Se hace la víctima para llamar la atención, para crear problemas entre nosotros. Yo solo estaba tratando de ayudarla a tener más fuerza de voluntad, a no entregarse por completo al dolor y a la autovictimización. Fue por su bien, créeme». «¿Por su bien?», Leonardo prácticamente gritó. ¿Esconder la pomada que alivia su dolor es por su bien? ¿Forzarla a levantarse cuando no puede? ¿Amenazarla con mandarla a un asilo? ¿Eso es por su bien? Patricia cambió de táctica. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Estaba tratando de cuidarla. «Tú no estás aquí, no ves el trabajo que da. Yo hago todo en esta casa, administro todo, cuido de todo y, además tengo mi trabajo, mi carrera. Ella no ayuda, solo se queja, solo quiere atención. Ella no se queja, ese es el punto. No se quejó de nada. Estuvo sufriendo en silencio para no molestarme, y tú te aprovechaste de eso. Leonardo, por favor, no dejes que destruya nuestro matrimonio con sus mentiras». «No son mentiras, yo lo vi, está todo en tu armario. Y vi a mi mamá allá arriba, destrozada, sin poder ni moverse. Eso no es manipulación, eso es sufrimiento real». La máscara de Patricia comenzó a romperse. La voz se le hizo más fuerte, más desesperada. «¿Y qué esperabas? ¿Que fuera su niñera? ¿Que renunciara a mi vida para cuidar de una vieja enferma? No es mi responsabilidad». «Pero es la mía», gritó Leonardo. «Y yo confié en ti. Confié en que la cuidarías, que serías amable con ella, que la tratarías con dignidad». Patricia se dio cuenta de que había perdido el control. Intentó recomponerse, pero ya era tarde. La verdad había sido dicha, la crueldad había quedado expuesta. «Leonardo, perdóname. Estaba estresada, con mucha presión, no era mi intención, podemos arreglarlo, podemos...». «No», la cortó Leonardo con voz firme. «Quiero que te vayas de esta casa». «¿Qué?». Patricia abrió los ojos como platos. «Leonardo, no puedes estar hablando en serio. Esta también es mi casa. Esta casa se compró con mi dinero. Y tú maltrataste a mi madre bajo este techo. No voy a permitir ni un segundo más de esto. Puedes dormir en el cuarto de huéspedes esta noche. Mañana te quiero fuera de aquí». Patricia intentó discutir, suplicar, manipular, pero Leonardo estaba inquebrantable. La imagen que tenía de su esposa se había hecho añicos por completo. No había vuelta atrás.
Esa noche, Leonardo durmió sentado en una silla cómoda que arrastró cerca de la cama de su madre. Se negó a dejarla sola ni por un segundo. Le había llevado la pomada, la había ayudado a aplicársela con cuidado en la espalda y la cadera, había puesto todos los cojines que encontró para darle el máximo confort. Le trajo agua fresca, cobijas suaves, todo lo que pudiera hacer por su madre. Le sostuvo la mano durante horas, a veces en silencio, a veces conversando en voz baja sobre recuerdos antiguos, sobre su padre, sobre cuando él era niño. Perdóname, mamá. Perdóname por haber sido tan ciego, tan ausente, tan negligente. Perdóname por no haber visto lo que estaba pasando bajo mis narices. Perdóname por haber confiado en la persona equivocada y haber dudado de usted. Perdóname por cada día de sufrimiento que pasó sola en esta casa. Cecilia lloró, pero por primera vez en meses eran lágrimas de alivio y no de desesperación. Eran lágrimas de quien finalmente había sido vista de verdad, escuchada con atención, creída sin cuestionamientos. Eran lágrimas de quien recuperaba la dignidad perdida. No tienes que pedirme perdón, mi hijo. Trabajas tanto, tienes tantas responsabilidades. Yo no quería ser un peso más para ti. En los días siguientes, Patricia se fue de la casa. No hubo escándalo público, no hubo pleito. Leonardo habló con un abogado e inició los trámites del divorcio. Patricia intentó luchar, amenazó con demandar, inventó historias, pero Leonardo tenía a Juana como testigo, tenía las pruebas del armario, tenía el relato detallado de todo. La casa cambió por completo. Leonardo canceló viajes, renegoció plazos, empezó a trabajar más desde casa. Contrató a una enfermera para ayudar con los cuidados de su madre. Llevó a Cecilia a médicos especialistas, que ajustaron medicamentos y fisioterapia. El sillón floreado regresó, no al cuarto, sino a la terraza, en el lugar de honor. Juana recibió un aumento y un agradecimiento eterno. Se convirtió no solo en empleada, sino en una verdadera amiga, alguien que tuvo el valor de hacer lo correcto a pesar del miedo a las consecuencias. Doña Cecilia comenzó a recuperar peso, a sonreír de nuevo. El dolor físico todavía existía, siempre existiría a su edad. Pero ahora había amor a su alrededor, había cuidado genuino, había dignidad. El brillo volvió a sus ojos, la voz volvió a tener fuerza. Leonardo aprendió a escuchar, a prestar atención, a no dejarse cegar por el trabajo o las apariencias. Aprendió que la familia es primero, siempre, y que el amor verdadero se demuestra en las pequeñas acciones diarias, no en casas bonitas o palabras vacías. Meses después, una tarde de domingo, Leonardo encontró a su madre en la terraza, sentada en su sillón, con la Biblia en el regazo y una sonrisa en el rostro. Miraba el jardín, las montañas a lo lejos, y había paz en esa mirada. Él se sentó a su lado, le tomó la mano. ¿Está feliz, mamá? Estoy en paz, mi hijo. Finalmente estoy en paz. Y era verdad. Después de tanto sufrimiento, doña Cecilia había encontrado su lugar de nuevo, no en una casa perfecta de revista, sino en un hogar de verdad, donde era vista, amada y valorada, donde podía envejecer con dignidad, rodeada de quienes realmente se preocupaban por ella. La crueldad, cuando está bien disfrazada, puede pasar desapercibida por mucho tiempo, pero la verdad siempre encuentra una forma de salir a la luz, y cuando lo hace, lo cambia todo. A veces, la justicia llega tarde, pero cuando llega, trae consigo no solo un castigo para quien erró, sino una restauración para quien sufrió. Y esa restauración vale cada lágrima, cada dolor, cada momento de espera. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de doña Cecilia, Leonardo y Juana haya tocado profundamente su corazón. Si te emocionaste con esta narrativa sobre dignidad, valentía y amor familiar, deja tu like, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te marcó de esta historia. ¿Has presenciado situaciones parecidas? ¿Conoces a alguien que necesita ser visto y escuchado como doña Cecilia? Todos los días traemos historias intensas y verdaderas como esta,
que revelan el lado más profundo y real del alma humana, de las relaciones familiares y de los desafíos que enfrentamos. Te esperamos en el próximo episodio, con otra historia que te hará reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida.